electorales, claro. En fin. Óscar Mendoza. ¿Cómo están? Muy bien. Días. Ya lo está esperando su servicio aquí en la puerta. Ya lo pidió hace un rato. Ya lo pedimos. Oye, pues teníamos pendiente iniciar con el análisis de esto que es el presupuesto base cero. ¿De qué se trata? ¿A qué nos va a llevar? ¿Nos beneficia? ¿Qué va a suceder? Claro, ¿y por qué empezar a hablar del presupuesto de egresos de la Federación cuando ni siquiera se ha entregado el paquete económico que tienen como fecha límite, entregarlo el 8 de septiembre y no ha pasado su proceso de aprobación en la Cámara de Diputados? Porque, como bien lo decías, ahora el gobierno propone un presupuesto base cero. ¿Y qué significa un presupuesto base cero? O sea, como su nombre bien lo indica, es iniciar desde cero. O sea, tratar de eliminar todo aquello que sea un gasto inicial. Eliminar esta lógica, como hoy llevamos haciendo el presupuesto durante los últimos 30, 40 años, es qué le quito, qué le pongo, cuánto le subo, cuánto le bajo, con un tema más con un tema más político. Claro. Y que a veces también va pegado a un proyecto de nación que tiene el Ejecutivo Federal, pero al final del día siempre acaba siendo un presupuesto inercial y lo hemos discutido todos los años y esa es la gran crítica que le han hecho al gobierno federal. ¿Y qué podemos hacer como para empezar a ver cómo van a plantear este presupuesto base cero y cuáles van a ser los principales cambios? Pues ya el gobierno federal ya dio los primeros pasos. La Secretaría de Hacienda entregó el pasado 30 de junio a la Cámara de Diputados la estructura programática del presupuesto de egresos de la Federación de 2016. ¿Qué significa la estructura programática? Es simplemente el esqueleto, o sea, los programas. No tenemos ni las unidades responsables quienes van a ejercer el gasto, ni los montos, pero ya podemos saber qué programas desaparecen en comparación al año pasado, qué se crea, qué fusionan y cuáles son los principales cambios. Sin embargo, hay que decir que el presupuesto base cero sí tiene limitaciones y tampoco es la panacea que nos ha prometido el gobierno federal. ¿Por qué? ¿Qué limitaciones nosotros podemos encontrar? Uno, el presupuesto base cero toma tiempo y aunque desde enero, febrero de este año se había decidido que íbamos a hacer un presupuesto base cero, han tenido muy pocos meses para discutirlo. No es un tema de borramos todos los programas y lo volvemos a hacer. Al final del día, ¿qué puedes hacer con todos los programas que ya van corriendo y que tienen al final del día un gasto inercial? Y, por ejemplo, como todos los programas de desarrollo social, no es que te digas, hoy los voy a rehacer y este no funciona, pues al final es un tema bien complicado. Después, no garantiza eliminar las presiones políticas. Aquellos programas que tienen pocos réditos, o sea, pocos que no están cumpliendo al 100% sus objetivos y metas, pues al final el presupuesto base cero no te asegura que se van a eliminar, porque al final sí, los políticos siguen haciendo este presupuesto de egresos. Y además también es bien importante decirlo, y yo creo que es el punto más fino, el éxito de un presupuesto base cero depende del análisis que puedas hacer con la información que tengas disponible. Por ejemplo, hoy en México, como lo podemos hacer, uno de los elementos claves son las matrices de indicadores de resultados. O sea, las MIR. Estas matrices nos dicen qué tanto se han cumplido los objetivos y las metas. Pero lo que sí es claro es que muchos de los programas del gobierno federal no tienen las MIRs, ni son públicas, ni son del todo claras, ni están del todo bien hechas. Si esta es tu base para tomar decisiones sobre qué desapareces y qué se queda o qué fusionas, pues aquí tenemos un problema también que no se está hablando y que hay que empezar también a discutirlo y que se debe subir a la agenda pública, en especial dentro de Cámara de Diputados, donde se va a discutir el presupuesto de egresos de la Federación, porque si tu base en teoría no está del todo bien hecha, pues vas a tener un problema en cómo tú estás tomando esta decisión. Yo creo que la idea tardó mucho en llegar a México. Sí. Yo creo que esto hace 15 años hubiera sido fabuloso en la transición de un gobierno priista a uno panista. Y sí se hubiera podido generar una nueva forma de negociar el presupuesto. Ahora van a eliminar aquellos programas que están duplicados en una misma secretaría, sí, incluso. No solo porque Desarrollo Social o la SEP tengan becas. Que nunca han dado resultados, algunos que ni siquiera existían también, por ejemplo. Sí, la presión política a mí me preocupa mucho, por ejemplo. Son gestores más que legisladores, los diputados, algunos senadores, que están buscando caminos, carreteras, canchas deportivas,
obras de ornato, fuentes y jardines para los municipios que componen sus distritos. Aquello que te da votos. Sí, y sin embargo, recursos que pudieran utilizarse en cuestiones de fondo para generar verdaderas catapultas para el desarrollo, se van rezagando. Y se generaron, por ejemplo, con Sedesol, había rubros en donde este tipo de cuestiones eran distraídos para otro tipo de asuntos. Los gastos, había un rubro en Sedesol, si no mal recuerdo, para escuelas, y la SEP también lo tenía. Y había una instancia en la SEP, por ejemplo, para el mantenimiento y cuidado de las escuelas, e incluso para construcción de escuelas. Y hoy vemos que los recursos municipales, utilizando recursos federales, sirven para techumbres en escuelas, sirven para rehabilitar mobiliario o cambiarlo. Y a mí no me queda muy claro, hoy, a la mitad del sexenio, de qué le va a servir a este gobierno ese presupuesto base cero, con todo el bagaje de las reformas estructurales que echó a andar. No entiendo. Deja de comenzar diciendo, o sea, sí es deseable tener un presupuesto base cero, y sí hace 15 años, o desde que inició para ser claros, desde que inició este proceso de transición del PRI, que llegue el PAN y de nuevo regrese el PRI, claro que era deseable tener un presupuesto base cero, sin embargo era simplemente imposible. No podemos tener un presupuesto base cero sino hasta el 2006, que se aprueba que el presupuesto tiene toda una estructura programática, cambia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los dos principales cambios a partir de 2006? Uno, el presupuesto basado en resultados, y dos, que se implementa el sistema de evaluación del desempeño. Estos son los indicadores que nos pueden decir cómo podemos medir el presupuesto. O sea, nos dan toda una estructura de marco lógico que te dice está cumpliendo con objetivos y metas, está logrando al final el objetivo para lo que lo planteamos. Imagínate, antes de 2006, pues al final se hacía un gran esfuerzo por tener el presupuesto más eficiente. ¿Y por qué teníamos y seguimos teniendo programas duplicados, por ejemplo, de escuelas? Pues porque al final son muchos programas que hemos venido arrastrando inercialmente y que lo ibas metiendo por compromisos políticos, o porque al Ejecutivo se le ocurrió que era una buena idea, no sé, que por ejemplo Sedesol manejara todo el tema de vivienda cuando pues no tenía nada que hacer ahí, y a la vez estaba duplicado en Sedatu, bueno, lo que antes era la Sedatu. Una supersecretaría que precisamente iba a evitar la duplicidad de muchos programas, y que hoy estamos viendo que se está dedicando más a la vivienda, o al menos es lo que nos dejan ver. Sí. Y sin embargo también sí hay que reconocer que en los últimos años sí se ha hecho un esfuerzo por intentar achicar estos programas duplicados y pasar los programas a donde corresponden. O sea, en años pasados, y en especial lo hemos visto con Peña Nieto, y hay que declararlo también y dárselo públicamente, que desde el inicio de su administración ha empezado a eliminar muchos de los programas. O sea, uno de los grandes avances son los cambios que ha habido dentro de la Sedesol, y que ya se dedica más a lo que es objeto, a un tema social, y pasó todo el tema de vivienda Sedatu, que cambió todo el tema de la Secretaría de la Reforma Agraria, y se convierte en la Sedatu, que ya tiene una estructura mucho más moderna y una lógica presupuestal mucho más claro. Y tengo que decirlo, no es la primera vez que se modifica la estructura programática, ni se fusionan, ni se eliminan programas. Recordemos que cada presidente cuando llega normalmente hace esto, pero tiene que ver más con una lógica de cambio de la administración pública federal. Sí. O sea, que creo un nuevo ramo, creo una nueva secretaría. O sea, todo esto tiene que ver. O sea, por ejemplo, en 2014, cuando se transforma la Secretaría la Sedatu, o en 2009, cuando se crea el ramo 40 para el INEGI. Todo esto ha sucedido. Pero ¿qué podemos hoy ver en la estructura programática que propone el gobierno federal? Pues es una cosa muy clara. O sea, uno están alineando sus prioridades con el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, que eso también es aplaudible, y que buscaría y que sería esperable que todos los gobiernos que llegan, en las administraciones que llegan, quisieran hacer esto. ¿Y qué tipos de cambios están haciendo? Pues uno, están reportando que se eliminan 87 programas, sin embargo, solo 44 tuvieron presupuesto el año pasado. De estos programas, ¿dónde se concentran? El
el 25% se concentra en el ramo 23, que tiene que ver con provisiones salariales y económicas. El 10% en el ramo 18, o sea, en el sector energético, el 7% en comunicaciones y transportes y 7% en el ramo 6, que tiene que ver, que es el ramo de la Secretaría de Hacienda. La mayoría tiene que ver de estos recortes de eliminación de programas con temas de inversión y programas específicos. Después se fusionan 264 programas y se convierten ahora en 101 programas. ¿Te parece, Oscar, ya nos alcanzó el tiempo, que vayamos en las próximas intervenciones desglosando cada uno de estos porcentajes por las secretarías, en qué nos van a beneficiar, en qué nos van a perjudicar, quiénes quedan fuera? Burocracia, etcétera, etcétera. Claro, y también los invito a ti y a nuestro auditorio a visitar pauta.mx, donde pueden consultar el reporte detallado de todos los cambios de lo hace cero y una explicación pues con todo lo que merece este tema, ¿no? Pauta MX lo vamos estudiando y en las siguientes intervenciones vamos viendo cómo se desglosa esto. Perfecto, Oscar, Fernando. muchas gracias. Muchas gracias. Marisa, Gracias, un placer, Fer. Don Fernando, me da mucho Polo, gusto haberlo muchas saludado. gracias. Todo estará en breve, no se vayan con la finta. Hoy son 8:30, nos vamos.